Buen día, mi nombre es Ada Robles y les voy a hablar sobre las cadenas tróficas. Los organismos de diferentes especies pues interactúan de muchas maneras. Una de estas relaciones que ellos tienen son las relaciones tróficas que pues establecen entre los seres vivos en función de su alimento. Los seres vivos son sistemas, organizados por células y como tales necesitan un aporte constante de energía para realizar todas sus funciones vitales. Se puede representar como cadenas tróficas y redes tróficas. Las cadenas y redes tróficas son una forma de representar las relaciones interespecíficas entre individuos que conforman un ecosistema. Estas dos son cosas diferentes, vamos a definirlas para no confundirnos. Y vamos a empezar por las cadenas tróficas. Básicamente, pues esta es la representación gráfica de la transferencia de energía a través de una serie de organismos. Es la ruta del alimento desde un consumidor final dado hasta el productor. Esta representación se caracteriza por ser un diagrama descriptivo compuesto por una serie de flechas, cada una apuntando desde la especie que produce la energía hasta aquella que la consume. Y se llama nivel trófico a cada uno de los organismos de un ecosistema que ocupan un lugar equivalente en la cadena trófica. Y vamos a hablar muy rápido de ellos. Tenemos primero a los productores, que son los autótrofos, los que producen materia orgánica partiendo de la inorgánica, ya sea por fotosíntesis o quimiosíntesis. Tenemos dos tipos. Los fotoautótrofos, como las plantas, usan la energía solar para producir compuestos orgánicos, como los azúcares, a partir del dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. Y los quimiautótrofos usan la energía de sustancias químicas para producir compuestos orgánicos a partir de dióxido de carbono o moléculas similares. Después tenemos a los consumidores, que son los heterótrofos, los que fabrican materia orgánica partiendo de la materia orgánica que obtienen de otros seres vivos, y pues se clasifican en varios. Los organismos que comen productores primarios se llaman consumidores primarios, que usualmente son los herbívoros que comen plantas, aunque también pueden ser consumidores de algas o bacterias. Después tenemos a los organismos que se comen a los consumidores primarios, que se llaman consumidores secundarios, y estos por lo general comen carne, que son los carnívoros. Los organismos que comen consumidores secundarios se llaman consumidores terciarios y son carnívoros que comen carnívoros. Y en algunas cadenas alimentarias que tienen niveles adicionales, como los consumidores cuaternarios, pues son carnívoros que comen consumidores terciarios. Los organismos que se encuentran hasta arriba en la cadena alimentaria se llaman superdepredadores. También pues no hay que olvidar a los descomponedores, en algunos sí los incluyen como un nivel trófico y algunos otros no, pero pues son muy importantes, sí, no hay que olvidar que siempre están ahí. Pues estos son aquellos seres vivos que obtienen la materia y la energía de los restos de otros seres vivos, por ejemplo las bacterias y los hongos. Y pues la importancia de los descomponedores radica en que son los responsables del reciclado de los nutrientes. Pero pues en la naturaleza las relaciones tróficas no existen como cadenas tal cual simples y lineales, sino que en un mismo ecosistema existen numerosas cadenas tróficas combinadas en una red trófica. Una red trófica es la representación gráfica de las interrelaciones existentes entre esas cadenas tróficas, es decir, que un mismo organismo puede ser fuente de energía de más de un organismo. Normalmente los ecosistemas presentan relaciones complejas entre los diferentes organismos que las componen y que por tanto el nivel de complejidad será mayor conforme aumente la biodiversidad en ese ecosistema. Desde el punto de vista de su estructura o topología, las redes tróficas están constituidas por tres elementos principales, que son los nodos, son la representación de las especies o trofoespecies presentes. Estas, pues, que son un agregado de especies que comparten depredador y o presa en una red trófica. Después tenemos los vínculos, que son las relaciones que existen entre dos o más nodos. Estos son representados por líneas que simbolizan la interacción que tienen las especies. Y por tercero tenemos el flujo, que son la dirección de los vínculos, los cuales se representan por medio de una flecha indicando el sentido de dicha relación. La representación gráfica de las cadenas y redes tróficas constituye una herramienta esencial para entender estas relaciones al hacer visible las consecuencias que tiene la disminución de disponibilidad de energía trófica de un nivel a otro. La construcción de las representaciones sigue unas reglas específicas conocidas como su gramática.
y la construcción de estas cadenas y redes es esencial para la resolución de problemas que implican una interpretación del mundo real. Ello implica reconocer que son representaciones de flujo de energía transferida de unos individuos a otros. Y pues para obtener esta representación se debe iniciar con la construcción de una matriz, donde se colocará a todas las especies del ecosistema que se estén trabajando tanto en las columnas como en las filas de la matriz, denominadas con una letra o un número clave, lo tenemos aquí, para cada especie, donde las columnas representarán a los depredadores y las filas a las presas. La interacción entre las especies se revelará por medio de un número 1, indicando que un depredador de la columna A, por ejemplo, pues consume a una especie de la fila D, aquí, siendo esto una matriz adyacente mediante la cual se podrá obtener tanto la representación de la red como su análisis correspondiente. Y pues el análisis de redes nos permitirá obtener información de la estructura de los ecosistemas en tres diferentes niveles: individual, intermedio y de grupo. Y a nivel individual, las medidas pueden describir la posición de una especie dentro de la red, así como su potencial efecto sobre otras especies de la misma. En este caso, uno de los indicadores más importantes es el grado de centralidad, el cual se define como un número de especies a las cuales una especie está directamente unida. Esta se divide en grados de entrada y grados de salida, los cuales dependen de la dirección del flujo. Los grados de salida son la suma de relaciones que una especie dice tener con las demás especies que conforman la red, es decir, cuántas especies o grupos se la comen. Y los grados de entrada es la suma de relaciones referidas hacia una especie por otras, en otras palabras, cuántas especies de la red las consumen. Cuantas más conexiones tenga una especie dentro de una red, más importante es y por lo tanto más influencia tendrá sobre el resto de las especies a su alrededor. Para ejemplificar esto, supongamos que todas las especies de la red se alimentan solo de fitoplancton. Esto generaría que la red tuviera un grado de centralización del 100%, generando una red denominada red estrella, como la tenemos aquí, en donde dicha especie prácticamente controla toda la red. Lo contrario a esto sería la obtención de valores bajos con este indicador, demostrando la ausencia de especies claramente centrales, lo que indica que la red, como en este caso, se encuentra bien conectada. En pocas palabras, el grado de centralización de una red nos indica qué tan cerca está de comportarse como una red estrella o qué tan lejos está de este comportamiento. Algunas de las medidas de análisis de redes identifican la presencia de subgrupos, dentro de ellas lo que refleja la distribución de los vínculos. Estas medidas pues se denominan intermedias y reciben este nombre porque describen las relaciones más allá de un solo individuo. Este enfoque ve la estructura de la red como resultado de relaciones y apareamientos de componentes pequeños. Sin embargo, otro enfoque tiende a mirar la estructura global e identificar subestructuras como partes que son localmente más densas que el campo de un todo. En un sentido, esta visión más amplia busca puntos débiles en la estructura de la red. Los puntos débiles definen líneas de división o separación en toda la red y apuntan a cómo se podría descomponer esta en unidades más pequeñas. En caso de existir tales puntos, se denominan como puntos de corte. Tales puntos de corte pueden ser especies particularmente importantes que actúan como intermedios entre grupos desconectados, como se muestra en esta figura, donde el fitoplancton y los copépodos son los puntos de corte en la red. Las divisiones que los puntos de corte producen se llaman bloques. Podemos encontrar bloques en una red mediante la ubicación de los puntos de corte. Esto es, pues, ubicar los nodos que conectan la red mediante un análisis de bloques. A nivel de grupos se utilizan varias medidas que describen varios aspectos en forma general de las redes. Entre estos se encuentran el diámetro, la longitud promedio y la cohesión. El diámetro de la red representa la longitud de la cadena más larga dentro de ella y es una medida básica que nos indica que tan bien conectada está en la red. La longitud promedio de la ruta también nos da una idea de la conexión global de la red.
por lo que un promedio de longitud bajo nos indica también una transferencia de energía rápida. La cohesión se define de muchas maneras en el campo de las redes, pero generalmente el término describe que tan bien conectado está un grupo. Una medida de cohesión es la conectividad que hay en la red, que es el número de vínculos presentes dividido en el número de vínculos posibles en la red. Una red con alta conectividad tiene más vínculos por especie que uno con baja conectividad y por lo tanto es más cohesionada. En un marco empírico, la conectividad mide la proporción de vínculos entre las especies que sean efectivamente realizadas. Este indicador ha sido medido de maneras más complejas, excluyendo ciertos vínculos tróficos dentro de ellas, llamados bucles o ciclos. Estos ciclos pueden ser de distintos tipos. Los ciclos de longitud 1 es donde la especie A se come a la especie A, como lo podemos ver aquí, que se refieren al canibalismo. Los ciclos de longitud 2, donde la especie A se come a la especie B y la B se come a la especie A, que se conoce como la depredación mutua. E incluso ciclos más largos son posibles, por ejemplo, la especie A se come a la especie B y la B a la C y la C a la especie A. La importancia del estudio de estos ciclos dentro de las redes tróficas radica en dos razones. La primera es la importancia de la retroalimentación positiva que se presenta en estos como fenómeno determinante para la estructura de todo un sistema. Y la segunda es la contribución de los ciclos a cualquier comportamiento autónomo que los sistemas puedan presentar. Dentro del análisis de redes tróficas hay que considerar también las cuestiones referidas al espacio y tiempo, ya que el espacio limita la estructura de una red y la forma en que las diferentes especies pueden construir sus relaciones dentro de ella. Las limitaciones temporales también surgen porque las redes reflejan el estado de las relaciones de un grupo en un punto en el tiempo. Si los datos fueran recogidos durante un periodo de tiempo largo, no todas las relaciones representadas puedan haber existido en el mismo periodo de tiempo, ni tampoco podrían tener a todos los individuos juntos de forma simultánea. Ambos factores deben ser atendidos cuando se utilizan e interpretan en este tipo de estudios, con el fin de que las dichas investigaciones no incurran en los errores de estudios anteriores debido a la calidad de los datos.